Hola, buenas. Perdón, no sabía si estabais en la sala que había propuesto yo o me había colado al final de la anterior. Pero no, evidentemente es el link que había compartido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Ah, Buenas, muy bien por aquí. Perfecto. A ver, os explico. La intención de esta charla principalmente ha sido morriña o añoranza. O sea, al estar en el Open Space, y mi primer Open Space fue hace chorrones de años en Zaragoza, en el AOS de Zaragoza. Y fue la primera charla que propuse sobre contratos ágiles. En ese momento era más teoría de los modelos de contratos, entre el modelo del todo fijo hasta el modelo de todo variable o en pago a valor. Lo que quería compartir con vosotros era un poco mi experiencia a lo largo de los años, sobre todo estos últimos años que monté mi empresa otra vez aquí en Australia. Y, y aquí, bueno, era un poco explicaros mis tipos de contratos, sobre todo enfocado mucho a pago por valor, lo que he podido. Al final soy consultor, soy agile coach, con lo cual no soy desarrollador, no desarrollo producto, y siempre mi aporte de valores se queda mucho en lo relativo, ¿no? No sé si la mayoría, veo algunas caras conocidas, muchas no conocidas. No sé en qué ámbito os movéis, si estáis en desarrollo de producto, veo Beas, Miquel, que estáis más en temas de consultoría, formación. O sea, la intención de esta sesión para mí era, si os apetece, si os interesa, compartir mis ejemplos. Tengo también una presentación que hice en Sydney el año pasado sobre ese enfoque de evolución, buscando más que nada qué atributos veía en una colaboración o en un contrato que me podían servir como assessment o como métricas para ver si ese contrato me llenaba o si veía un patrón con el que me sentía cómodo, ¿no? Con lo cual, si queréis, puedo ahora empezar con la presentación esta, o simplemente compartiros el link, que creo que lo he puesto en el Trello. Para mí, como participante en esta sesión, me interesaba más la charla y que todos los que quisieseis compartiésemos experiencias de qué nos está funcionando o nos ha funcionado en el pasado, o qué creéis que nos ha funcionado, y cosas que, que queréis evitar, ¿no? Con lo cual, o sea, con el espíritu del Open Space y haciendo que esta sesión no es mía, sino que es de todos vosotros, y gracias por juntaros, ¿cómo queréis afrontar esta sesión? ¿Queréis lanzarnos a la charla en abierto? ¿Queréis que os comparta rápidamente esa presentación? A mí me gustaría ver la presentación. ¿Sí? A mí también, que Sí, a sea mí breve, da igual, para poner en De contexto. acuerdo. Que conste que... Ten en cuenta el Zenbox. A ver si lo hago bien. Deberíais estar viendo... Vale, sí, veis una... ¿Veis? No, ahora Lo no. vemos a Top Cruz. Sí, a Tom Cruise, vale, por ahí. perfecto. Sí. Vale, pues era un poco, el enfoque era esto, ¿no? O sea, siempre he buscado un poco, tanto en clientes como en las veces que he tenido la suerte de estar en conferencias, de buscar un poco la fricción, ¿no? El no venir con el tema de teoría, sino decir, a ver, ese tío que está explicando, ¿no? Con lo cual el Contrast Before Collaboration, que es un poco bueno, literalmente el antipatrón del manifiesto, pues me dio un poco de vidilla allí, ¿no? Un poco aquí sí que me lancé con el proverbio español, ¿no? En casa de herrero cuchillo de palo, que lo traduje directamente de Google Docs. Un poco esto viene de mí mismo, viéndome que sí, que mucho agilista, que sí, que aquí al Barcelona me cambió la vida, que todo el tema, pero que cuando me tiraba a trabajar, me, me enfocaba a contratos de toda la vida, ¿no? Oye, esta es mi tarifa diaria, me pagas, y cuando te canses de mí, pues 2 semanas o un mes de preaviso y hasta aquí, ¿no? Y esa línea de decir, hostia, esto no puede ser, ¿no? El intentar ser coherente conmigo mismo, me hizo empezar a plantearme ese tipo de contratos. Esto es un contrato con una consultora que algunos conoceréis, está un poco blur, pero creo que, bueno, esto es en rojo. Lo que quería marcar aquí es, o sea, me revisé bastantes contratos que había hecho en mi vida, ¿no? Y en rojo marcaba las cláusulas que explícitamente
eran para asegurar que la parte contratante no asumía ningún riesgo, ¿no? Que era realmente pura contractual sin orientarse a valor. Y los párrafos azules eran los que sí que recalcaban un poco el valor que se esperaba de esa relación contractual, ¿no? En este tipo de contrato, aparte de 8 páginas, que tampoco son los más largos o extensos que he tenido, pues bueno, un poco a ojo de buen cubero decía, pues un 10% del contrato, el texto, está orientado al valor que se espera de mí, y el 40% era pura, digamos, morralla de cláusulas de confidencialidad y sobre todo para asegurar que si esto va mal, cuidado que te tenemos pillado, ¿no? Y siempre también he sido muy fan de etimología, de saber a ver por qué se llama contrato, por qué se llama colaboración. Y la colaboración creo que es obvio, ¿no? Que es el trabajar con, ¿no? El colaborar. Y lo que asumí era, claro, colaboración es bien y contrato es mal, porque contrato viene o sea, en inglés evidentemente es más obvio, contracto o contract es contra el acto, ¿no? Es actuar en contra de, con lo cual dije, hostia, esto es, cuando propuse la charla era esto, ¿no? Es decir, contrato malo, colaboración buena. El tema es que realmente cuando buscas contrato viene de contraer, que es bueno, literalmente co-crear, ¿no? Con lo cual el hecho de eso también me rompió un poco los esquemas y dije, bueno, pues vamos a intentar hacer ese contrato de lo que se supone que originalmente era, ¿no? No solo eso, que buscando también en temas de orígenes de contratos, evidentemente la antigua Roma como el foco de todo el tinglado, en España no sé si cuando decimos que queda estipulado y conceptos de esos que el estipulatio era un contrato que era el más usado en la antigua Roma, que realmente era un contrato verbal, o sea, no requería de ningún tipo de documento. Y con ese acuerdo verbal podías ir a juicio y reclamar que como yo te he dicho esto, tú no has cumplido. Y otra vez más ahí se me rompieron todos los esquemas, ¿no? Es decir, cómo una sociedad tan amplia y por lo visto tan avanzada podía basarse en temas contractuales de forma verbal. Y allí sí que no sé muy bien cómo, pero realmente el contrato verbal o sea, tenía éxito y funcionaba en juicios y en temas legales. Déjame pasar, vale, o sea, el dilema del prisionero, o sea, siempre buscando el tema era el tema del win-lose o el lose-win, es decir, vale, si el contrato tiene que definirse, el contrato tradicional de toda la vida no es yo tengo que ganar más que tú o tú tienes que perder más que yo, ¿no? Tampoco voy a entrar en mucho detalle con esto, si queréis podemos extendernos esto más en la conversación. Entonces, de aquí dije, vale, pues en los tipos de contrato, empezando por mí como individuo, ¿qué espero de una relación, digamos que de una relación a todo nivel, pero en este caso contractual, ¿no? Pues digo, empezando por la confianza, o sea, sin confianza no va a haber ningún tipo de acuerdo que valga la pena tirar adelante. Tema de transparencia, o sea, son obviedades, ¿vale? O sea, no esperéis aquí ningún concepto que digas, ostras, nunca hubiese planteado esto. Pero yo de aquí el ejercicio lo que saqué era el ponerlo en blanco sobre negro o en negro sobre blanco y utilizarlo desde hace un año y pico en todos mis potenciales colaboraciones, a la que yo veía que uno de estos patrones o principios no estaba tan elevado como a mí me gustaría, pues era un poco el síntoma de replantearme esa posible colaboración, ¿no? Por lo cual el tema de transparencia, ver que realmente la información que yo obtenía y la información que yo podía ofrecer eran totales, ¿no? Tema de respeto, que se viese realmente que el tema de respeto era un poco más, es más difícil de verlo a nivel contractual, pero era un poco, las ves rápidamente las primeras de cambio cuando estás realmente empezando esa colaboración, ¿no? La flexibilidad, o sea, ofrecer en el contrato que sea flexible y abierto, o sea, intentando evitar cláusulas de temporalidad, o sea, huía un poco de fórmulas de un año de duración o largo plazo, asegurando la estabilidad del contrato más que el aporte de valor. Evidentemente, un contrato debería estar orientado a aportar valor.
debería ser simple, por eso, es decir, a mí esas 8 páginas del contrato original que os compartía, ya para mí ya me daba repelús. Yo a mí más de 2 o 3 hojas no soy buen lector y me raya mucho. Esta foto de aquí, esto no sé si habéis visto alguna vez esta foto, estos son, este artista imprimió, son ¿cómo se llaman? Las cláusulas no me acuerdo del nombre, son las cláusulas de Instagram, de Facebook, de Twitter, que tienes en cada una de las apps, ¿no? Y creo que Instagram es la más larga de todas, que era el piso de arriba abajo y la mitad de la sala impresa. Bueno, los acrónimos, el KISS, el Keep It Simple y el WYSIWYG, el What You See is What You Get, ¿no? Es decir, el ser totalmente transparente y intentar no ocultar lo que estás haciendo. Y libertad, ¿no? También un poco ligado con lo que os decía antes del contrato de larga duración, intentar diseñar algo que desde ambas partes nos sintamos cómodos para decir, oye, pues como cualquier matrimonio, cualquier relación fuera de lo no profesional, ¿no? Que si esto no cuadra, pues oye, pues hasta aquí hemos llegado, nos hemos aportado valor mutuamente hasta la fecha, pero a partir de ahora pues vemos que no funciona. Y también freedom, o sea, libertad para ajustar el contrato para continuar, pero con otros parámetros. ¿Vale? Y reforzar el concepto de partnership, es decir, el win-win tenía que estar explicitado de alguna forma en el contrato. No era yo ofreciéndote un servicio, ni tú recibiendo un servicio, era que los dos, en alguna manera, poníamos carne en el asador para tirar ese servicio adelante y aportar valor. Los conceptos supongo que son obvios y básicos. ¿Alguna pregunta o duda de lo que estoy compartiendo? Y sobre todo si os sigue interesando. ¿Sí? ¿Algún dedo para arriba para si continúo un par de minutos más? Sí, genial. Vale, entonces también miré frases de estas típicas, ¿no? A ver qué es un buen contrato, qué es, y empecé a buscar, a ver cosas no era tan fácil encontrar las quotes, las frases típicas de qué es un buen contrato, pero sí muchas de lo que era un mal contrato, ¿no? Y decía, un buen compromiso es cuando ambas partes están no satisfechas, una buena, un bargain es un acuerdo, ¿cómo era? Un fair bargain, un acuerdo fair, o sea, ahora no, perdona, no me sale la traducción del fair, deja a ambas partes insatisfechas. Y una buena negociación es cuando ambas partes se quedan ligeramente tristes o... Perdonad con las palabras, hostia, qué vergüenza no poder articular en castellano. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿veis alguna cosa en común en estas 3 frases? No es pregunta trampa. ¿Insatisfacción? ¿Perdona? ¿Insatisfacción? Sí, evidentemente está la parte negativa, el concepto de que evidentemente el acuerdo será no óptimo para alguien, pero... sí, perdona. Que las dos son bidireccionales. Exacto, para mí era que me hizo gracia o me entristeció ver que era ambas partes. No era el decir uno gana, el otro pierde, es decir, que en cualquier tipo de contrato las dos partes no acabarán teniendo lo que realmente quieren. Con lo cual eso me reforzaba el tema de decir, hostia, es que es o ganamos todos o perdemos todos. O sea, el concepto de win-lose sí que puede ser un poco el intentar convencerte a ti mismo de que yo estoy ganando y estoy perdiendo, pero realmente lo que subyace es que ese acuerdo no va a ser beneficioso para ninguna de las partes. Y eso pues un poco me daba más fuerza para seguir enfocándome a este tipo de patrones, ¿no? Con lo cual, lo que hice aquí simplemente es estas 8 dimensiones, que vosotros, para mí es buscar vuestras dimensiones, las que resuenen con vuestras necesidades personales o profesionales. Lo que hice es intentar marcarme eso como un simple radar, de decir, vale, pues cuando esté diseñando un contrato, cuando tenga un contrato delante, este radar me sirve para ver cómo de óptima es esa potencial colaboración, ¿no? Este de aquí era el time and materials de toda la vida, vale, pues sí que veía que era flexible, que era simple, pero que el resto de atributos o dimensiones pues se quedaban muy flojas, ¿no?
el todo fijo, pues digamos que todavía peor, ¿no? Tampoco voy a entrar en detalles, o sea, al final esto de aquí son mis propias assessments individuales que pues serían los vuestros y no tienen por qué coincidir para nada, ¿no? El win-win lose-lose, que para mí era de lo mejor que había tenido hasta ese momento, pues hombre, pues me veía mucho más cómodo porque casi todo estaba mucho más mejorado o sea, era casi en 360, mejoraba todo con eso, ¿no? Y lo que hice, vale, pues decir, vale, si lo que estoy intentando en todo momento es aplicarme el cuento, decir, vale, soy agilista y no he sido capaz de hacer contratos ágiles, pues vamos a hacer que aplicar Agile a mi contrato, ¿no? Y lo que hice simplemente fue hacer entre comillas, un Scrum, es decir, pocas sesiones de preparación, iteraciones mensuales, ¿vale? Lo que estoy haciendo ahora son con los clientes que me dejan, evidentemente, hacer ciclos de un mes, al final es consultoría, con lo cual el ciclo de 2 semanas no era aplicable en mi caso, o al menos no he sabido cómo. Planificación mensual, confirmando no actividades, pero confirmando outcomes, o sea, objetivos. Definir métricas tan tangibles como se pueda, también entrando con la subjetividad del tipo de servicio. Luego os paso la presentación y el link, no sé si estáis tomando notas, que tampoco es una masterclass ni mucho menos. Comunicación constante, es decir, no en ningún momento el cliente me deja solo, ni yo dejo solo al cliente para echar ese mes de servicio y luego volver, porque el cliente al final, evidentemente es mi product owner, pero también es mi Scrum Master, ¿no? Al final es que realmente me está ayudando a desbloquear cualquier iniciativa para intentar obtener los objetivos deseados, ¿no? Y al final de ese ciclo mensual, review demo y aceptación de servicio. Entonces, lo que aquí marcaba en el contrato es decir, vale, yo al final lo que he hecho es, voy a tarifa plana, voy a tarifa fija, porque aquí al final en Australia es eso, no te comparan, vale, cuál es tu daily rate y con eso de ahí no les quité, ¿no? Entonces lo que les dije es, vale, en mi contrato, al final de ese ciclo te doy la total autonomía que no voy a negociar para nada, o sea, no voy a intentar rebatir, con un más menos, dependiendo del cliente, dependiendo de cómo me viese ese radar, les planteaba entre un 25 o un 50% de bonus malos. Es decir, si tú, por alguna razón, evidentemente me lo vas a tener que justificar, pero yo no te lo voy a rebatir. Si tú me dices que el aporte de valor ha sido la mitad de lo que esperabas, me pagas la mitad. Y yo estaré contento, ¿vale? Digamos que sacrifico una iteración que es un mes de salario o un mes de facturación. Si por alguna razón valoras que nunca se me ha dado el caso de que me hayan dado un bonus, ¿no? Pero tampoco es el objetivo que buscaba, ¿no? Y cuando me han planteado un minus o un ajuste a menor, sí que ha sido más interesante el aprendizaje que no la pérdida de facturación, con lo cual me he visto realmente retribuido con ese ejercicio. Y luego hacemos retrospectiva, o sea, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y sobre todo en lo que en esa última reunión decidimos es si continuamos o no. O sea, no planteamos preaviso, sino decir, bueno, el preaviso es una iteración más de cierre, ¿vale? De desconexión, que puede ser un ciclo entero, puede ser 2 semanas, pero el tema es decir, si yo por lo que veo me has aplicado un malus, por ejemplo, del 50%, yo creo que te estás pasando de la raya porque me lo he currado y los objetivos y los resultados están allí y me lo has querido jugar, pues bueno, pues igual yo ahí aprendo que no es el cliente que necesito, aprendo que ese radar de patrones o de principios que para mí son vitales, me equivoqué y no estamos jugando al nivel que yo quería jugar, pues cortamos, te doy 2 semanas más de cierre y me voy. Y sobre todo el efecto de mantenerlo todo lo más simple posible con el contrato de una página o un par de páginas, ¿no? Y este es el contrato que estoy trabajando ahora. También os puedo pasar el formato, no es nada que no pueda enseñar. Sí que aquí era un poco cambiar el enfoque, ¿no? O sea, realmente es una hoja y media de documento, donde la mayoría de información es en base al valor que se está esperando de mí en ese servicio,
y un 15% que ahora no recuerdo ni las cláusulas que son, porque no, hace tiempo que ni las leo, ya os lo pasaré, pero que no lo puedo ver, pero era eso, ¿no? El único acuerdo, la única párrafo de la página que se refería a aspectos contractuales. El resto era definir valor. Y con este último enfoque, ¿no? Pues era la foto de la derecha, el radar de la derecha, pues era hasta ahora el formato que más me he visto representado y satisfecho cumpliendo con mis dimensiones de mis principios contractuales, ¿no? Con lo cual hasta aquí han sido mis ejercicios. He podido aplicarlo en 2 empresas grandes. Una de ellas nunca me planteó ni el bonus ni el malus, o sea, estuvimos 1 año y pico trabajando y bien, al final fue por tema de presupuesto. Y en la última grande, pues casi lo mismo, o sea, nunca lo aplicaron, nunca aplicaron el tema de bonus o malus. También ahora acabé ayer el contrato por tema de virus, por tema de presupuestos lo cerraron, pero nos ha dado un juego de colaboración muy, muy interesante y sobre todo para mí el beneficio ha sido que me ha sido ultra fácil entrar en la empresa. Cuando están acostumbrados aquí a tener ciclos de contratación de entre 2 y 3 meses, aquí he cerrado los últimos contratos que cerré. Uno fue un par de semanas y otro fue una conversación con ellos en un bar y al día siguiente les enviaba el contrato y me dijeron, hostia, ¿de verdad estarías dispuesto a currar para nosotros con esas condiciones? Y claro, evidentemente. Y a la semana siguiente estaba currando con ellos, con lo cual me dio mucha simplicidad al entrar a trabajar con ellos. Tengo más slides de temas de nuevos experimentos y tal. Esto era el efecto ya radical de decir, mira, ya lo que te digo es que no me pagas nada y cuando acabemos, cuando realmente ya hayamos tenido éxito, hablamos de pasta. Pero aquí no lo he puesto en práctica, evidentemente. Esto era una zumbada mía, decir, si en algún momento tengo autonomía o tengo suficientemente sustento económico, me gustaría lanzarme ese experimento del pago por valor puro. Pero evidentemente no he llegado a esas fumadas. Pero bueno, era un poco por donde podía continuar. Tengo un par de slides más, pero tampoco quería hacer que la sesión fuese Marc hablando y gente escuchando. ¿Qué os parece? Una pregunta, Marc, si se puede hacer preguntas ahora. Evidentemente. Sí, has comentado antes que definíes con el cliente métricas y objetivos que ibais revisando en esta review al final de este ciclo iterativo. ¿Quién define estas métricas, estos objetivos? ¿Tú, el cliente, conjuntamente? O... A ver, en principio es el cliente porque bueno, ellos son los que realmente me contratan para conseguir algo, ¿no? Entonces, de ese... Perdón, que estoy intentando descompartir. No sé cómo descompartir, perdón. Son los que me definen el objetivo. O sea, ellos me hacía la metáfora del símil del Scrum Master en cuanto al servicio para ayudarme a desbloquear impedimentos dentro del servicio, pero al final ellos son el product owner, ellos son los que me están guiando para decirme qué quiero, qué tengo que conseguir en esa iteración, ¿no? Orientarme a equipos, orientarme al equipo de liderazgo, orientarme a eliminar silos. Entonces, lo que hemos intentado siempre es que en esa definición de métricas no sea en base a actividad, sea en base a objetivos. Es decir, lo que intentábamos huir era fórmame a todos los equipos que están empezando con Scrum, ¿vale? O sea, evidentemente puede que la actividad sea el formarte a los equipos, pero eso no es lo que estamos esperando. Lo que estamos esperando es que todos los equipos, al final de la iteración, hayan un ejemplo, o sea, que todos los equipos estén funcionando con un ejemplo. Era no tanto, o sea, que no eran más actividad, que entiendo que queda claro. Ahora estoy intentando marcar un ejemplo real. Era que los equipos realmente se considerasen autónomos, ¿no? El hecho de, vale, pues después de esa formación y de haber ejecutado un par de iteraciones,
pues vemos que los equipos se sienten autónomos, vemos que los equipos están realmente entregando valor, que no solo entregando tarjetas o historias de usuario en la columna del DAN, y eso eran los criterios que utilizábamos para decir, vale, pues hito conseguido, ¿qué es lo siguiente? No sé si contesto la pregunta con este comentario. Sí, más o menos, gracias. Perfecto, gracias. Yo quería decir una cosa. Es que había levantado mano. Sí, perdón, es que no os veo, tengo la pantalla compartida que no sé cómo descompartir. Deja de compartir. Es demasiado generoso. No sé, soy un rookie del... Vale, tira, aparte, el otro problema es que estoy utilizando mi Zoom personal que no, o sea, en 10 minutos o 8 minutos se va a cortar la sesión. Exacto. Con lo cual, si queréis, luego nos vemos en el coffee corner o donde queráis y continuamos si os apetece. Dime, Vale, Bea, sí, lo que quería decir es que, claro, o sea, tu ejemplo funciona en una escala micro, en la escala del consultor. Pero cuando nos lo llevamos a un equipo, por ejemplo, una consultora que tiene equipos y que alquila, digamos, el tiempo del equipo, no puede, o sea, el coste financiero de algunas de las cláusulas que tú planteas, como por ejemplo no tener preaviso o que el preaviso sea muy corto, eso tiene un coste financiero. Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque si el preaviso no es suficiente para reacomodar a toda esa gente en otro proyecto o en otro cliente o en otra actividad, eso no se puede financiar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y sospecho que pasa con otro montón de cláusulas que planteas y que tienen que ver con que el contrato empieza a aumentar en la proporción del proteger, ¿no? Versus el aportar valor. Claro, yo o sea, sin duda, y por eso el decir no, esos principios que yo he aplicado, ahora estoy pagando el pato de haberlos aplicado y haberme sentido satisfecho y orgulloso de haberlos aplicado. Yo hoy estoy, o sea, tengo mi empresa, pero estoy desempleado, o sea, no tengo cliente. Porque pacté ese contrato y el cliente a la que me dijo, oye, éxito, o sea, nos ha ayudado un montón, no tengo presupuesto, tengo otras prioridades, ahora no necesito el consultor. Dije, vale, pues diseñamos ese proceso de cierre y me he ido. Y ahora ese hueco financiero, pues estoy pagando las consecuencias. Por eso, al final, pues tienes que valorar, o sea, que en todo momento sea un win-win. No decir que por marcarme la chulería de hacer un contrato ultra ágil, te quedes con el culo al aire y de tu culo y el de tu equipo, ¿no? Con lo cual, al final es decir, no es un enfoque de no tengo que hacer cláusulas de protección, sino es, oye, que sea lo que tengas que aplicar, lo que tengas que aplicar y punto. Al final es sentido común y es acuerdo de colaboración. Totalmente de acuerdo contigo. Yo entiendo que es una propuesta, no es una fórmula generalista ni mucho menos. A mí tanto en el ejemplo como en mi caso, lo que suele haber un poco más de conflicto es en los criterios de objetividad, objetivos y métricas digamos, de cumplimiento. Yo en mi caso lo que suelo hacer es on demand, no tenemos un momento, digamos, donde hacemos una review, sino que la review es, ok, nos vemos como si fuese un café, cómo vamos, cómo nos vemos. Son por ahí retrospectivas mucho más cortas. Y por ahí, con lo que decía Bea, sí, tanto para proteger equipos como para protegerme a mí o al cliente, estipulamos más o menos un tiempo, decimos, bueno, vamos a colaborar 6 meses porque creemos que es el tiempo mínimo para poder producir algún cambio significativo. Y en el mes quinto, o sea, al final del mes quinto, antes de comenzar el 6, hacemos un checkpoint para ver si transcurrido el mes 6 vamos a continuar con otro periodo, vamos a renovar o vamos a cerrar el mes. De manera que como consultor o coach yo tengo la posibilidad de buscar otro key en 30 días y lo mismo del caso de ellos, ¿no? Es una manera de cubrirnos de alguna manera. Pero bueno, pueden surgir muchas más. Claro, sin duda, no, por eso decía que no es decir que acabo la última retrospectiva, el cliente me dice, Marc, gracias por todo y mañana no vuelvas. En esa cláusula al final es una cláusula de protección, evidentemente, pero era el formalizar el cierre, o sea, no dejar nada en abierto, con lo cual
la última, o sea, este contrato que acabo hoy sí que ha venido con una iteración entera de cierre, con lo cual a mí a principios de, o sea, final de marzo, perdón, me dijeron, oye Marc, hasta aquí, y diseñamos la última iteración para asegurar un cierre. Y fue simplemente pues hacer soporte a equipos intenso al principio del mes, y esta última semana ha sido, pues nada, confirmar que tenían la documentación preparada, generar vídeos para futuros equipos que quisiesen empezar a trabajar con ciertas dinámicas o patrones o herramientas, y irme con un poco con el checklist de, oye, nos quedamos tranquilos de que tú no estás aquí y podemos continuar, ¿no? Pero evidentemente Sí, sí. No fue de un día para otro. Sí. No, a mí lo que me parece interesante, pero hay que darle por ahí un poco más de vueltas, es al tema este de los bonus, porque me pareció novedoso, pero en tu feedback entiendo que no se aplicó, ¿no? Tanto ni para un lado ni para el otro, en la mayoría de los casos. Pero bueno, habrá que ver de qué manera darle vuelta. Algo más líquido, ¿no? Siendo un poco más al camino más líquido. Claro, o sea, realmente no, en ningún caso buscaba ese incremento de facturación. Era romper la barrera de quién es yo como individual, como decía José Manuel, individual o equipo o empresa, ¿no? Al final aquí, no sé en España ahora, hace 4 años que no estoy por allí, pero aquí sí que es mucho de gran consultora trabajando con gran empresa, con lo cual aquí el españolito de a pie con su empresita local, pero que al final soy yo, pues no soy nadie, ¿no? Con lo cual me ayudaba a romper esa barrera y a cerrar contratos interesantes de forma bastante rápida. Por lo cual también eso me ayudaba a poder jugármela con cláusulas de cierre de contratos mucho más ágiles, por decir, oye, no me hace falta estar, no me necesito seguir contigo a largo plazo, porque sé que a priori, si sigue funcionando igual el modelo, voy a tener un nuevo cliente en muy breve tiempo, ¿no? Con lo cual ahí también me daba ese punto de autoconfianza. Creo que Zoom me va a cortar ahora y siento no haber podido configurar una sesión de 1 hora. Me voy a conectar al Coffee Corner si queréis seguir charlando de contratos o simplemente para charlar de cómo os va la vida. ¿Vale? Gracias por... Oye, muchas gracias, Marc, por tu experiencia. Muchas gracias. Bueno, siempre muchas gracias, muchas ganas de compartir y de charlar un poco con vosotros. Pues, gracias, Marc. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Pues parece que no me corta. Te quedan 10 segundos. Vale. Pero se ponen aquí menos de 1 minuto. 5, 4, 3, 2. Vale, muchísimas gracias, chicos. Hasta ahora. Adiós. Onda, ¿no se ha cortado? No, por eso creo que desde lo del virus, Zoom sigue dando el mensaje, pero no acaba de cortar. Vale. Entonces, esta mañana ha estado... Pues aprovecho entonces y te cuento. Sí, claro, cómo no. Nosotros, Maika y yo, cuando estuvimos trabajando juntos hace la hueva, nosotros probamos lo de págame lo que quieras.